Hola, mi nombre es Antonio Perdomo y hoy les voy a hablar un poco acerca del libro Negociando con el Diablo por Robert Nukin. Bueno, en el libro nos va diciendo el autor en la primera parte que depende mucho de la situación que tengamos que negociar. No es la misma manera que vas a negociar para un caso familiar o no es la misma manera que vas a negociar para un caso empresarial o algún otro tipo de caso. O sea, no son las mismas alternativas con las que vas a estar trabajando. O sea, no son tus mismas alternativas de negociar cuando vas a negociar un problema familiar que cuando vas a poner un problema empresarial. Otro punto que me llamó mucho la atención en el libro es que el autor nos indica que para los jóvenes es más fácil aprender este, información pensando en contextos que no conocen y después que la apliquen pensando en contextos que ya ellos ya están familiarizados. Es decir, que tú pienses, si tú quieres aprender algo según el autor, es más fácil que primero lo pienses en una situación que tú no estés familiarizado con ella, que no conozcas ese caso, que no hayas vivido esa cosa o esa situación, y cuando lo quieras entender aún mejor, lo llevas a práctica cuando ya tienes un contexto que estás familiarizado. Bueno, y también existen unas cosas que se llaman las trampas positivas, que son aquellas que nos tentan a negociar cuando en verdad no debemos o no es lo más conveniente para nosotros. Eh, Otra cosa que me llama la atención es un acto es malo cuando implica infringir un perjuicio grave a otro ser humano en circunstancias que no ofrecen adecuada justificación. Esta definición tiene tres elementos esenciales. La número uno es, para que un acto sea malo, quien lo perpetra debe tener la intención de causar daño. El número dos es, el perjuicio debe ser muy grave. El número 3, la causación del perjuicio debe crear excusa o justificación adecuada. La justificación es adecuada, no puede ser, no puede ser discutible en esto depende de la moral de cada persona. Muchas veces el pretexto que se pone en estas situaciones es de que te pusiste bajo presión y es por eso que tomaste una mala decisión o tuviste un mal pensamiento. Por otro lado, también el autor va mencionando en el libro y existen dos tipos de trampas. La trampa negativa que promueve el rechazo y la trampa positiva que promueve negociación. Primero vamos a empezar hablando sobre las trampas negativas y cuáles son. Las trampas negativas que promueven el rechazo son tribalismo, satanización, moralismo, presunción de rectitud, falacia de suma cero, pelear, escapar, llamado a la batalla. Esas son las dichas trampas negativas que promueven el rechazo. Ahora les voy a mencionar un poco las trampas positivas que promueven negociación. Universalismo, racionalización contextual y tendencia a perdonar. Rehabilitación y redención, gana-gana, apaciguamiento, llamado a la paz, pacifismo. Otra cosa que también nos menciona el autor dentro de su libro es que la toma de decisiones está basada en tres retos diferentes. El número uno es evitar las trampas emocionales. Esto te puede llevar a decisiones apresuradas e insensatas. El número dos, los costos y beneficios de formas alternativas de actuar. El número tres, abordar los problemas éticos y morales que surgen con frecuencia, cuando uno está tratando de decidir si negocia con un enemigo. Por otro lado, también el autor va mencionando en el libro y existen dos tipos de trampas. La trampa negativa que promueve el rechazo y la trampa positiva que promueve negociación. Primero vamos a empezar hablando sobre las trampas negativas y cuáles son. Las trampas negativas que promueven el rechazo son tribalismo, satanización, moralismo, presunción de rectitud, falacia de suma cero, pelear, escapar, llamado a la batalla. Esas son las dichas trampas negativas que promueven el rechazo. Ahora les voy a mencionar un poco las trampas positivas que promueven negociación. Universalismo, racionalización contextual y tendencia a perdonar. Rehabilitación y redención, gana-gana, apaciguamiento, llamado a la paz, pacifismo. El autor también nos menciona que el enfoque de su libro va dirigido a cómo negociar con un adversario, es decir, que tu adversario tú lo tomes como un enemigo, que no lo veas como adversario, sino que tú lo veas como un enemigo. Y bueno, tienes que tener ciertos puntos presentes para poder llevar a cabo esta negociación. Y el número uno es el interés. Tú tienes que preguntar cuáles son tus intereses y cuáles son los intereses de tu adversario. La número dos es la alternativa. ¿Cuáles son mis alternativas y cuáles son las alternativas de mi adversario? El número tres, posibles resultados de negociar. ¿Hay algún trato posible o tratos que puedan satisfacer mejor los intereses de ambas partes que nuestras alternativas de negociación? El número 4 son los costos. ¿Cuánto me costará negociar? ¿Qué puedo perder? Dinero y tiempo. ¿Sufrirá mi reputación? ¿Será negociar un mal precedente? Número 5. Puesta en práctica si logramos hacer un rato. Hay una perspectiva razonable de qué será llevado a término.
Continuando con mi video, les voy a seguir hablando acerca en el tema o en el capítulo que se llega a Rudolf Kastner, negociar con los nazis. Él era extremadamente inteligente para la negociación. En 1941 creó un comité de alivio y salvación para fijar y transportar judíos. Pero ¿por qué intentar negociar con los nazis sin tener buenas posibilidades de salir victorioso? El punto número uno es que él pensaba que no todos los nazis tenían la misma mentalidad. ¿Cuál misma mentalidad? La misma mentalidad de saber, de querer matar a los judíos, la misma mentalidad de querer terminar con los judíos, etcétera. El niño les podía llamar la atención. Él sabía que si pagaba bien, iba a conseguir lo que quería, porque pues, siempre todos nos vamos con el mejor postor, y yo creo que él pensaba de esa manera. Su otro punto de vista era que no había ningún porqué por el pelear, ni esconderse, ni escapar. No había alternativa, más bien. Bueno, en este capítulo, al final, el autor nos dice una pequeña crítica sobre las decisiones tomadas de Kastner. Ella la conclusión que debe haber aplicado una estrategia combinada, es decir, tenía un plan B y tal vez hubiera salvado más vidas de las que logró salvar, si hubiera aplicado un plan B. Lo siguiente, vamos a hablar sobre Winston Churchill, mayo de 1940, debe negociar. Empezando, Neville Chamberlain, Winston Churchill y Edward Halifax fueron los involucrados. El 23 de mayo las tropas francesas y británicas estaban acorraladas en el norte de Francia y Halifax, entonces que Churchill decía negociar con Alemania. Eh, en resumen, el autor afirma que a pesar de la situación tan negativa, la decisión de pelear ante Alemania fue sabia, ya que de todas formas Alemania iba a controlar Europa y era la única forma de evitarlo. Ellos ya tenían claro lo que iba a pasar, entonces pues recurrió a tomar esa decisión.